Bien, esta noche vamos a seguir con el espíritu de la víctima, que hablamos la semana pasada. Vamos a ver esa palabra, alergia. ¿Qué es eso? Alergia. O puede ser espíritu de víctima. Vamos a ver cómo se compara una alergia. ¿Qué estamos viendo? Una alergia. ¿Ha padecido usted alguna vez un tipo de alergia? ¿Han sabido lo que es eso? Es tremenda. Se siente uno constipado, la nariz está bien gordota, no puede ver bien, está con dolor de cabeza, se siente bien fuera de lugar, ¿verdad? Con la nariz casi tan grande como la cara, nos sentimos muy mal. Pero esos son los síntomas de una alergia. El espíritu de víctima se puede manifestar de diferentes maneras. Vimos la semana pasada que se encuentra en las maldiciones en el tiempo. Vimos que el espíritu de víctima tiene socios, los vimos muy rapidito. Sabemos que el espíritu de víctima se manifiesta a través de estructuras mentales y que el espíritu de víctima tiene un socio que trabaja con él todo el tiempo, el depredador. Está mirando a quién puede robar, matar y destruir, que es la obra del diablo. Dice la Sagrada Escritura que él vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando no estamos recibiendo la vida y la vida en abundancia, algo pasa. Y esto es algo que podemos evaluar en nuestras vidas para saber si estamos cayendo o le hemos abierto las puertas a que algo de esto esté sucediendo en nuestras vidas. En muchas formas, el espíritu de víctima trabaja como las alergias. Las alergias pueden afectar todo nuestro cuerpo. De la misma manera sucede con el paquete del espíritu de víctima. Las alergias son ocasionalmente mortales, muy de vez en cuando eso sucede, así como lo son algunos piquetes de abejas. Casi nadie se muere por un piquete de abeja, uno entre 100,000 yo creo, o reacciona a algún medicamento, pero las personas raramente mueren de alergias. Eso, como dije anteriormente, puede ser muy raro. Similarmente, las víctimas con el espíritu de víctima o personas que tienen este espíritu ocasionalmente pueden morir, pero eso sería muy raro. Eso es algo que ni tenemos que hablarlo. Por esa razón, las alergias son un gran problema, pero no son fatales. Usualmente son tolerables y los síntomas pueden ser tratados. Nosotros podemos experimentar eventos individuales en nuestras vidas. Nosotros podemos tener situaciones que nos molestan, accidentes, problemas de salud, problemas financieros, problemas de muchas clases de vez en cuando, individuales, como algo que puede suceder. Pero cuando tú ves en tu vida un patrón, o lo que el mundo llamaría mala suerte, usualmente es una indicación de un espíritu de víctima trabajando. Quiero que quede esto claro. Cuando ves un patrón en tu vida, no quiero que pensemos que, no, yo tengo un espíritu de víctima. Tiene que haber un patrón repetido muchas veces, algo que no tiene una explicación natural. Hay enfermedades que tenemos nosotros porque son por falta de cuidarnos, porque no tomamos la medicina, porque no hacemos ejercicio, porque estamos violando los principios de las leyes naturales entre el hombre y la materia. Entonces, pero cuando tú ves un patrón, esta es la palabra, que sucede una vez y otra vez y otra vez y otra vez en periodos cortos, donde podemos empezar a pensar que puede estar trabajando un espíritu de víctima. De la misma manera que el espíritu de víctima no se manifiesta en formas fatales, la persona frecuentemente lo tolera y por lo tanto el espíritu de víctima es fortalecido en la formación del carácter de la persona y hace creer que es la guía de Dios cuando en realidad es un asalto demoníaco. Déjenme decir esto, hay muchas personas que están afectadas por un espíritu de víctima y piensan que se deben de quedar así porque están
guiados por Dios para aceptar el abuso o la deshonra o el devorador o la injusticia. Tenemos que aprender a diferenciar. Vamos a ver eso más adelante, no me adelanto. Entonces, estamos viendo que es importante diferenciar cuando Dios nos permite pasar por épocas que son difíciles de sufrimiento, porque todos vamos a pasar por ese tiempo, y cuando es que un espíritu de víctima nos está afligiendo de tal forma que nos está causando daño. Es importante discernir, y como vayamos caminando y vayamos andando, le tenemos que pedir al Señor que nos muestre la diferencia para poder distinguir entre cuando un espíritu está operando en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos mandó a tener dominio aquí en la tierra. Entonces vamos a hablar la diferencia entre dominio y la dominación o el ser dominante. El Señor dijo en Génesis 1:9, cuando dio el primer mandato, y fue el mandato del dominio, y dijo así: sean fructíferos, le dijo a Adán y Eva y a toda la descendencia. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fue una orden, un mandato que el Señor nos dio a todos. El mandato de ejercer dominio fue repetido cuando hubo la inundación, cuando Noé, a su familia después del diluvio. Dios dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. En alguna otra vez hablamos de que realmente podemos tener dominio sobre los animales. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera y sacara de la boca de un pescado una moneda para pagar los taxes de él y de Jesús? O sea, me imagino que lo llamó, nos estaba mostrando el dominio que él tenía sobre el pescado. O sea, se puede lograr y nosotros podemos tener dominio. Lo perdimos la autoridad en el jardín del Edén. Los dos pasajes anteriores se refieren al dominio del hombre sobre los animales. Hay muchas otras escrituras que tratan con la dinámica completa de la relación del hombre y los animales. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando del dominio. Y este dominio será restaurado como Dios quiso que sucediera en el Edén. En estos pasajes que acabamos de hablar, el enfoque es la naturaleza del dominio, no el objetivo. Dominio, como hemos hablado en otras ocasiones, como Dios lo describe 2 veces cuando nos da el mandato, es que tenemos que ser dadores de vida. Cuando hablamos de la palabra dominio, como que no le gusta, que me van a dominar, como que no gusta esa palabra, pero la palabra quiere decir que vas a ser dadores de vida. Se requiere subordinación, se requiere que sea expansionista, que se expanda, como lo dijo él: multiplíquense y llenen toda la tierra. Tanto la primera familia como el clan de Noé tuvieron que ejercer control de los recursos que les rodeaban para crear una comunidad. Sí ve que ahí se estaban multiplicando, pero importante que vemos que ellos tuvieron que ejercer control de los recursos que les rodeaban para crear una comunidad capaz de expandirse hasta llenar la tierra. Cada uno de nosotros aquí tenemos recursos en nuestras manos para poder ser dadores de vida y para poder construir y para poder avanzar el reino de los cielos aquí en la tierra. No se trata de recursos únicamente de dinero. Hay muchos otros recursos más importantes que el dinero para poder ayudar a una persona a salir de un problema bien grande. Muchas veces el dinero no compra la paz. El dinero no sana los corazones heridos. El dinero no restaura un matrimonio. O sea,
¿Cuáles son los recursos que tú tienes para expandir el reino de Dios aquí en la tierra? La diferencia entre dominio y la dominación simplemente es el objetivo. En la dominación, oigan esto, se forzan a otros a someterse con un costo personal del sometido en beneficio del que domina. Hay una distinción grande en la naturaleza de la ecuación, ganancia-pérdida. O sea, cuando yo quiero dominar a una persona, le hago un daño a la persona por un beneficio para mí. Eso es dominación. Una persona está ganando, otra está perdiendo. Dominio, que es a lo que el Señor nos manda y que es tan necesario entenderlo. El que anda en dominio, ¿qué da? Vida. ¿Qué vino Jesús a dar? Vida y vida en abundante. Y el Cristo que vive en cada uno de nosotros es el que puede impartir vida en todas las cosas que nosotros hacemos diariamente, en la vida cotidiana. Se forza a alguien, se tiene que forzar muchas veces a alguna persona, pero es para beneficio ¿de quién? Del que se sujeta. Se necesita muchas veces ejercer el dominio, pero para el beneficio de la otra persona. Si una persona se subordina, es solo con el objetivo de recibir ayuda para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. ¡Wow! Podemos entender la diferencia y no tener tanto miedo, porque a veces confundimos el dominio con el control y la manipulación, pero las intenciones del corazón de cada uno va a saber cuál es la verdad. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por dañar a la persona? Porque quiero ayudar a la persona. Pero muchas veces tenemos que ser firmes para que una persona pueda crecer. ¿Verdad? Por ejemplo, como padres debemos de caminar en dominio, lo sabemos. Forzamos a nuestros hijos a comer, a ser disciplinados, a comer los vegetales, a que se laven los dientes, porque sabemos que es beneficioso para ellos. A los niños hay que ejercer dominio para que obedezcan, aunque ahora en el presente los estamos forzando. Hay muchas cosas que se forzan a los niños que son indispensables. Actuar de cierta manera que no quieren, se está haciendo dadores de vida a largo plazo. Cuando a los niños se les enseña disciplina, cuando a los niños se les enseña maneras, cuando a los niños se les enseña a respetar, cuando a los niños se les dan parámetros de donde ellos se tienen que mover, se están siendo dadores de vida porque se están enseñando a que sean hombres y mujeres responsables para el futuro. La mayoría de las personas, me atrevo a decirlo, que no han tomado el tiempo para disciplinar a sus hijos, que estamos viendo la juventud de hoy en día, porque muchos de los padres prefieren hacer dinero que gastar el tiempo necesario para cuidar de los niños. Vamos a hablar claro, y le echamos la culpa a los muchachos. Los niños necesitan disciplina y necesitamos ser dadores de vida. Y eso es un recurso que Dios nos ha dado, el tiempo que se invierte en nuestros hijos y en las personas que vamos a ayudar para que sean algo en la vida, es muy importante. Esos recursos los necesitamos utilizar y todos los tenemos. Muchas veces solo enfocamos nuestra mente en hacer dinero, ¿no es verdad? Dominio es el extremo opuesto de la victimización. En la victimización, los demonios y las personas tratan de hacer daño de alguna manera. Nuestro llamado básico como personas humanas, oigan quiénes somos, y como miembros del sacerdocio real, es construir y no destruir. Cuando no se toma el dominio correcto en las situaciones que estemos, no vamos a construir, vamos a destruir a una persona. Si esto cambia nuestra manera de pensar, yo creo que todos podríamos actuar más seguros de lo que estamos haciendo, y los padres muchísimo más, porque hay muchos padres que les da por disciplinar a sus hijos, sienten pesar,
y les están haciendo un daño muy largo, un daño muy grande a largo plazo. Cualquier subordinación de una persona a otra solo debe de ser para restaurar al individuo, para que pueda cumplir el propósito de Dios. Esa es la razón por la que nos tenemos que someter para poder cumplir el propósito de Dios. Eso es dominio. La subordinación forzada o voluntaria que no sea dadora de vida es explotación. Y nosotros lo llamamos dominación, el ser dominantes. Cuando no somos dadores de vida, estamos dañando a otra persona por un beneficio propio, llamamos dominación. Vamos a hablar del dominio en vez de la sobrevivencia. Dios nos llamó a tomar dominio, no solamente a sobrevivir. Muchísimas personas solo sobreviven porque no han podido aprender a caminar en dominio. Todos tenemos que aprender. De alguna manera todos nosotros estamos aprendiendo a caminar en dominio porque no nos enseñan que ese es el llamado de cada uno de nosotros como sacerdotes reales del reino de Dios. La mayoría de la gente que constantemente ha sido victimizada, que ha sido lastimada, ha dejado de soñar con el dominio. Ni siquiera conocen esa palabra, está muy lejos. Y solo se enfocan en esquivar los obstáculos que la vida les presenta. Quiero que aclaremos aquí algo. Solo se enfocan en esquivar los obstáculos. Hay personas que lo único que quieren es huir. No confrontan el problema, no lo solucionan, no se soluciona el problema. ¿Cuántos de nosotros no solucionamos los problemas porque preferimos esquivar? Es más fácil esquivar que confrontar una verdad, ¿sí o no? Esta actitud es entendible. La Escritura dice, la esperanza, cuando una persona pierde la esperanza, cuando ve que ya no va a lograr, que ya no hay nada que hacer, dice la Escritura que el corazón se aflige. En Proverbios 13:12. Mientras que esto es entendible, lo podemos entender, no lo podemos permitir, porque con Cristo todo lo podemos. Cambia completamente la perspectiva. No podemos desilusionarnos y decir ya no vamos a seguir hacia adelante porque con Cristo vamos a tener victoria. Los problemas que Dios nos manda en la vida son los que nos preparan y nos capacitan muchas veces para sacar algo que tenemos dentro de nosotros que ni siquiera sabía que estaba allí. Y el problema nos obliga a prepararnos o a equiparnos o a responder de una forma diferente cuando buscamos del Señor. Nos obliga a buscar a Dios. ¿Qué hago aquí, Señor? Yo no puedo. Estoy en un callejón sin salida, pero Él es la luz que ilumina el camino. Para obtener la libertad de ser una víctima, se requiere que apropiemos, ¿qué? El poder de Dios. No lo podemos hacer solos. Sin el Señor no podríamos caminar con poder. Necesitamos apropiar el poder de Dios. Cuando lo queremos hacer solo, nos quemamos, nos hundimos, no lo hacemos. Ahí es cuando pueden pasar grandes problemas. Dios se deleita en poner a nuestro alcance su poder. Es el poder de Dios a través de nosotros. Dice la Escritura que no es por medio de ejércitos, no es por medio de la fuerza humana, sino por medio del poder del Espíritu Santo, que Él derrama para que cada problema que nosotros tengamos pueda ser solucionado y lo podamos enfrentar. Y lo que antes era una desgracia se puede convertir la parte del por qué Dios te creó. El destino de tu vida puede estar allí y ni siquiera lo sabíamos. Esto fue lo que generó una continua tensión entre Dios y los israelitas después del Éxodo. Ellos estuvieron allí por más de 400 años en Egipto. Ellos habían sufrido la esclavitud y habían sido víctimas por más de 400 años. ¿Se imaginan la forma de pensar de ellos? Dios los sacó de Egipto y Dios quería que ellos fueran a Canaán, que poseyeran la tierra como nos está llamando a cada uno de nosotros a poseer nuestra primogenitura para avanzar el reino de Dios.
y se convirtieran en un reino de sacerdotes, dadores de vida para todos los reinos del mundo. Eso fue lo que Él quiso en ese tiempo y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que vayamos a poseer la tierra, que nos convirtamos en un reino de sacerdotes, dadores de vida para todos los reinos del mundo. ¿Cuál fue lo que dijo nuestro precioso Jesús? Ir a todo el mundo y hacer discípulos. Ellos solo se contentaron con la comodidad, pero hay gente que no quiere esa responsabilidad. No quiere. El Señor no quería proveer su poder. Acuérdense, el Señor nos va a dar poder, pero Él no quería proveer su poder solo para la comodidad de la persona. Muchas personas queremos llegar donde el Señor solo para ser bendecidos y ya, somos felices. Tenemos una responsabilidad, establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque lo que Él hace con nosotros lo podemos impartir con otras personas y podemos ser dadores de vida. No solamente para ser cómodos y vivir muy tranquilitos, somos llamados a convertirnos en un reino de sacerdotes dadores de vida. ¿Para qué? Para que caminemos en dominio, para que seamos constructores y para que seamos agentes de un cambio positivo en un mundo herido e hiriente. ¡Qué verdad tan grande! Estamos en un mundo herido y un mundo que si no estamos caminando en dominio nos van a herir y nos van a destruir bien rapidito. Pero cuando aprendemos a caminar en dominio, no solamente nosotros caminamos cumpliendo el propósito de nuestras vidas, sino que vamos a ayudar a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestra nación y a las naciones del mundo. Además del mandato de dominio, está el aspecto de la autoridad en la guerra espiritual. Ay, aquí sí. Ir en contra de los demonios con virtud personal, les he hablado en otras ocasiones de esto, es la base de nuestra autoridad en la guerra. Les he hablado cuántas veces la guerra espiritual, cuando la persona no ha desarrollado el carácter de Cristo. La virtud personal es la base de nuestra autoridad en la guerra espiritual. Reconozco, dice Arthur, la autoridad que viene de nuestra posición en Cristo. Todos recibimos una autoridad en Cristo Jesús por la posición, por ser hijos de Él, por haberlo aceptado como nuestro Salvador, por reconocer que Él fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados, y cuando nos rendimos a Él y le entregamos la vida, tenemos una posición en Cristo. Hay otra posición, otra autoridad por las unciones especiales. Dios derrama su poder a cada uno de nosotros con una unción diferente. Y la persona que tiene el don de milagros o el don de sanación, pues tiene más autoridad en esa área que otros, funciones especiales, el don de lenguas o la palabra de sabiduría, muchos de ellos. Y hay otra autoridad que es la delegada del liderazgo espiritual. Entonces, otra clase de autoridad cuando es delegada por nuestras autoridades. Otra clase, pero creo que la autoridad ganada por el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo, con la evidencia del Espíritu, es el centro de un paradigma efectivo de guerra espiritual. Cuando estamos haciendo guerra espiritual, es necesario que estemos permitiéndole al Señor que desarrolle su carácter en nosotros para poder tener autoridad. Cuando se hable con autoridad en Cristo Jesús, se establece el reino del Señor. Cuando tú estás orando por una persona y declara lo que el Señor ha dicho, hay una autoridad que ha sido ganada y puede ayudar a la otra persona y está sacándola de un lío, de un problema, de unas situaciones que estamos siendo dadores de vida. Pero, ¿qué es lo básico? Un desarrollo del carácter con la evidencia del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Me falta uno? Templanza. Bueno.
Ahora, vamos a hablar en este caso. En Efesios 4:28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Vamos a meditar en esa escritura. El que era idólatra o el que era adúltero, que no robe más, sino que sea fiel y que ayude a las demás personas que están necesitadas a compartir cómo Dios la sacó de esa situación. Dios nos está mandando a ser dadores de vida. Dominio versus victimización. Dios no nos garantiza la autoridad para luchar contra ese demonio. Creo que nos saltamos uno. Dios no nos garantiza la autoridad para luchar contra ese demonio y solo sobrevivir. Él quiere derramar el poder de Él si activamente buscamos caminar en dominio y ser dadores de vida a todos a nuestro alrededor. Volvemos a lo mismo, el poder va a ser derramado en cada uno de nosotros para ser usados para ser dadores de vidas a otras personas. El mandato del dominio es para construir y expandirse, no solo para sobrevivir. Muchos cristianos o muchas personas que sirven al Señor solo quieren para ellos, para lograr lo que yo quiero, para vivir cómodamente, pero el Señor no nos ha dado su poder para eso. Nos ha dado su poder para que lo mismo que ha derramado sobre nosotros podamos derramar nosotros en los demás. Repetimos la escritura, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Esta vez vamos a ver la gráfica de esa manera, antes la estábamos viendo vertical. Imagínense en una línea con números menos 100 estando en esclavitud, ya conocen esto. Una persona que esté completamente en esclavitud. Y 100, una persona que esté completamente en libertad, caminando totalmente en libertad. En Plum Line Ministries, que es el ministerio donde Arthur, ellos han trabajado con gran cantidad de gente con pasos para la liberación profunda del espíritu de víctima. Pero esas personas tuvieron que trabajar duramente para aprender a reconocer y a resistir a los depredadores, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero aunque se esforzaban en caminar en libertad, una y otra vez los demonios de victimización se les volvían a adherir con facilidad. O sea, hay liberación, muchos de ustedes saben, una persona tiene un demonito, se ora para que el demonito se vaya y el demonito se tiene que ir, porque en el nombre del Señor si uno le dice que se vaya y si la persona reconoce, porque para que un demonio pueda entrar y tener sobre nosotros poderes, porque hay una puerta abierta y esa puerta abierta se llama pecado o rebeldía o iniquidad. Tenemos que reconocer eso en nosotros, pedir perdón, querer cambiar, pedirle al Señor que nos transforme y renunciamos al demonito y se tiene que ir. Lo más sencillo es decirle a un demonito que se vaya cuando esos son los pasos básicos que nosotros como cristianos ya entendemos, que no podemos estar jugando en dos bandos. Se tiene que ir. Pero ¿qué sucede? Que los demonios de victimización se les volvían a adherir otra vez con facilidad. Creo que les he hablado en otras ocasiones que muchas veces las personas quieren que simplemente se ore por la persona y que sea liberada y la persona sigue caminando de la misma manera. ¿Y qué vuelve a pasar? Dice la Sagrada Escritura que llegan muchos más. En este caso era muy frustrante, ya que normalmente asociamos las puertas espirituales abiertas con el pecado. Y aquí no nos era posible ver un patrón de pecado que permitiera a estos demonios regresar y tomar control. En este caso, ya no había pecado en la vida de la persona. Es importante entender eso. ¿Y por qué se volvía a adherir estos espíritus a la persona cuando no había una puerta abierta? Dios nos mostró que no era suficiente para aquellos que habían sido víctimas de algún espíritu pasar de menos 50 a 10, que estaría por acá, para luchar con ese demonio, solamente para su propia comodidad.
Dios no le va a dar el poder a la persona que es libre del espíritu de víctima para vivir en comodidad y para poder tener dominio sobre el demonio. Tiene que querer ser dador de vida, querer construir y querer expandir el reino de Dios. Si no, entonces va a estar solamente a esta altura y no ha caminado en completa libertad. El Señor solo les daría su poder si activamente buscaban caminar en dominio y no solamente sobrevivir. La misma Escritura, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente. Aquí hay varios pasos. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos. Segundo paso. El tercero, para tener que compartir con los necesitados. Vamos a pensar que menos 50 representa a la persona que roba. Cuando la persona deja de robar, está en 0. Pero 0 es mejor que 50, que menos 50. Porque la persona no está pecando y no es vulnerable a la disciplina de Dios. Cuando la persona está pecando, hay disciplina de Dios. Y especialmente nosotros los cristianos. No podemos estar jugando con las cosas de Dios. Pero en 0 no hay autoridad real sobre los demonios. Que esto es algo que queremos que quede en nuestros corazones bien profundo. Que la persona trabaje con sus propias manos equivale más o menos a un 20, a un plus 20 en el gráfico. Sin embargo, el apóstol Pablo lleva esto más lejos. Esta persona debe de dar a aquellos que están en necesidad. Este es el extremo opuesto a tomar del fruto del trabajo de otros cuando se robaba. Si se robaba, se estaba robando el trabajo de otras personas para satisfacer sus propias necesidades. Eso era lo que se hacía cuando se robaba. Este acto de dar, de plus 50, este acto de dar será de plus 50 y pondrá a la persona en una buena posición en términos de autoridad para luchar contra algún demonio arraigado y potenciado por el robo. Entonces, tenemos que caminar en el espíritu opuesto para poder tener dominio en las cosas espirituales, en el mundo espiritual. Dominio es lo opuesto a la victimización inducida por el depredador. El depredador siempre explota por el gusto de infligir daño. El que camina en dominio como Caleb y David edifica a todas las personas a su alrededor por la alegría de asociarse con Dios para restaurar el mundo. Nadie puede ser dador de vida si no está asociado con el Señor, si Cristo no vive en nosotros y si Cristo no está creciendo en nosotros. Para restaurar al mundo. El depredador es oportunista. Miren ustedes a las personas, cuando estemos actuando ahora, ¿quién es oportunista? Que busca a la gente que tiene la guardia baja. El depredador lo que hace es extraer la vida de sus víctimas. Estamos hablando de hombres y mujeres. Entonces, mire, el depredador explota, el depredador es oportunista y el depredador extrae la vida de sus víctimas. Buena forma para poderlo analizar. La forma más grande de ejercer el dominio es cuando cada uno de nosotros estamos equipando a otros para que puedan poseer su herencia espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una herencia que necesitamos poseer para ser dadores de vida, para poder expandir el reino de Dios aquí en la tierra. El mandato del dominio. Vamos a hablar ahora de las perspectivas mentales, de las estructuras mentales. Muy importante entender la diferencia entre un demonio o una criatura diabólica del mundo oscuro y una estructura mental. Muchas veces confundimos que tenemos un demonito y no tenemos un demonito, sino es una forma de pensar que nos hace actuar equivocadamente y que nos hace parecer víctimas y no tiene nada que ver con los demonitos. Solo cuando vamos caminando diariamente podemos ver a las personas. Uno ve que hay personas que son rudas, ¿verdad? Y uno piensa que es un depredador. A veces simplemente es una persona que no tiene educación,
que no le enseñaron modales y que no tiene nada que hacer, que tiene que aprender. ¿Cómo tenemos que actuar con esa persona? Es diferente. Tenemos que enseñarle modales modelando, no criticando, no juzgando, sino modelando, porque es como el Señor nos manda a nosotros. Eso haría Jesús, no lo criticaría. Esa es una forma. Otra forma sería la persona que es ruda. La persona que es ruda, la persona que tiene un demonito o la persona que tiene una estructura mental. Tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber con quién estamos tratando, qué es lo que pasa con esta persona, qué es lo que está sucediendo. Perspectiva mental de la víctima, ¿acuerdo? Estábamos hablando del demonito, ahora la perspectiva mental de la víctima. Es muy importante para una persona definir lo que es justo o normal. La mayoría de las personas que tienen un espíritu de víctima encuentran justificación a lo que no es justo. El lenguaje de la guerra espiritual que se ha desarrollado hasta este momento no logra distinguir fácilmente entre el poder demoníaco y las actitudes humanas, lo que les hablaba. Hay una actitud humana, una persona ruda. Eso es una actitud mala de la persona. Y no tiene nada que ver con el poder demoníaco. Necesita es aprender modales, educación. Cuando nos referimos al espíritu de víctima, nos referimos a dos cosas diferentes. Ya les había hablado de eso. Primero, hay demonios que se adhieren a las personas que causan ciertas consecuencias identificables e indeseables. Es cierto que hay poderes demoníacos que nos fastidian, nos lastiman, nos hacen daño. Eso es verdad. Segundo, por el otro lado hay una estructura mental o una forma de pensar, un pensamiento negativo que es independiente de la acción de los demonios, completamente independiente. Y por eso quiero yo, Señor, que seamos libres y podamos decirle, porque hay muchas personas que solo ven una forma de actuar es un demonio, es un demonio, es un demonio, y no tiene nada que ver con un demonio. Por otro lado, hay una estructura mental que es independiente de la acción de los demonios. El término espíritu de víctima es usado aproximadamente tanto para describir al tipo de demonio como también a la estructura mental en una persona que no tiene un demonio adherido. Está claro eso. Una cosa es la forma de pensar y otra cosa es el demonito. Una persona que no tiene un demonio adherido. Esto nos deja libres porque la mayoría, por eso siempre he dicho que los demonitos lo único que hacen es sentarse y reírse de nosotros, que les echamos la culpa a ellos. Hay un cuento que dice que encontraron a un demonito sentado por ahí todo triste llorando y le preguntaron, ¿qué te pasa? Dice, mire, es que allá los cristianos todos me echan la culpa de todo. Ellos me echan la culpa de todo a mí. Ok. Cuando nos referimos a Jezebel, o al espíritu de pobreza, o al espíritu depredador, o al espíritu de víctima, podemos describir una estructura mental específica en un individuo aún sin rastros de presencia demoníaca. El espíritu de Jezebel, un espíritu controlador, un espíritu manipulador, un espíritu lleno de celos, un espíritu lleno de envidia, puede ser una estructura mental y no un espíritu demoníaco. Es unas actitudes que han desarrollado que tienen que ser transformadas y no tienen nada que ver con demonios. En realidad esta manera de pensar no solamente precede al demonio, mírenlo, esta manera de pensar es nuestro pensamiento que puede abrir, no solamente precede al demonio, sino que abre las puertas para la demonización. Es la estructura mental que puede abrir la puerta para que el demonio entre. ¿Sí ven? Se abre la puerta y es cierto. Nuestra manera de pensar puede abrir la puerta para que los demonitos entren. Mi esposo hace maravillas. Si la estructura mental no cambia, luego que la persona haya sido ministrada en liberación, otras veces se abrirán las puertas a los demonios a través de esos esquemas de pensamiento.
Dependiendo de tu pensamiento, ahí donde está la libertad, está en el pensamiento. Muchas veces, cuando la estructura mental ha cambiado, inmediatamente la persona es completamente libre y la forma de actuar es completamente diferente. Es un proceso. Cuando un demonito se va es inmediato. Una estructura mental. No es fácil romper ese hábito, como uno piensa y como uno responde. Si la estructura mental, esto es especialmente el caso del espíritu de víctima. Tenemos que entender el poder dañino que tiene la estructura mental de víctima antes de pasar a la liberación. Tenemos que entender el poder dañino que tiene el pensamiento negativo. Yo no puedo nunca lograr esto. Cuando uno se cree que no va a salir de un problema y arraiga, voy a seguir, y arraiga ese pensamiento y lo arraiga una y otra vez, entonces le damos poder a los demonios para poder entrar en nosotros. Hay 3 cambios necesarios que las víctimas deben de hacer en su mente. De una u otra manera, todos, vamos a ver eso más adelante, todos de una forma muy sutil actuamos con un espíritu de víctima muy engañado. Hay unos que son muy claros, pero hay otros que están bien escondidos sutilmente y eso no lo vamos a ver hoy, pero es importante aprender esto para que los apliquemos en nuestro diario vivir. El primer cambio necesario es entender lo que es normal o lo que es justo, porque hay muchas personas que lo que es normal, lo que es justo, se inventan de tal forma y crean una historia para probar que lo que es justo, que lo que es injusto es justo, que lo que es injusto, injusto. ¿Me están entendiendo? Y se hacen la historia y vamos a ver. La evidencia más grande de una mente de víctima con o sin influencia demoníaca es que las personas pueden explicar por qué son justas las cosas que en realidad son injustas. Y más específicamente, ¿por qué es justo que ellos permanezcan en una situación donde son constantemente victimizados? Lo vemos muchas veces como las madres justifican los actos erróneos de los hijos porque tienen un espíritu de víctima y no pueden reconocer que están mal, que no es justo lo que están haciendo y tienen que actuar de acuerdo a eso. Entonces están engañados o engañadas y no se está resolviendo el problema, sino se le está dando más poder al espíritu de víctima para que destruya a la otra persona. Entonces, esto se puede también observar con las mujeres golpeadas. Muchas mujeres que son golpeadas pueden justificar el por qué son golpeadas, o los hombres que son golpeados. En algunos casos hay negación. ¿Qué quiere decir? Pretenden que no va a repetirse. Les han pegado 150 veces y dicen, no, él me va a perdonar. Él no lo va a volver a hacer. En otros casos, por el amor que sienten por ellos, lo aceptan. Y en otros casos, ellas mismas se culpan porque no tuvieron la cena lista y era entendible que él se enojara. O cualquier otra razón. Conocemos personas así, que no se pueden parar y aceptan lo que es injusto como algo justo. Razonan, encuentran formas de razonar. Todo esto es racionalización de la víctima para permanecer en una situación dañina. Y no la aceptan, y les digo porque lo he vivido. Yo viví una situación que no podía ver que era erróneo, porque encontré todas las formas de ver que pude encontrar la manera de pensar que lo que estaba sucediendo era justo por algo, que era totalmente injusto. Y nos sucede en muchas partes. La verdad es que la mayoría del tiempo la persona está atrapada, no puede salir, o tiene miedo de lo que el esposo o la esposa haría si lo dejara, o tienen vergüenza de que la gente sepa que tiene problemas en su matrimonio y que son emocionalmente dependientes de él. Otro problema, cuando las personas están siendo emocionalmente dependientes, ahí se puede crear un espíritu de codependencia y un espíritu de víctima, que no se pueden soltar. Es cierto que tenemos que vivir una relación mutua, pero no podemos estar emocionalmente dependiente de nadie, solamente de Dios.
Porque si no, algo anda mal. Empezamos a actuar equivocadamente y podemos permitir cosas en nuestras vidas que finalmente es lo que el diablo quiere para no permitir que nosotros caminemos en dominio para poder ser dadores de vida. Porque aunque tú en tu mente estés engañada, tu cuerpo entero y tu espíritu está sufriendo y tú no puedes dar lo que tienes de Dios correctamente porque estás viviendo en un engaño. Las víctimas evitan enfrentar la verdad acerca de sus duras situaciones o se engañan a sí mismas con alguna explicación de por qué son justas algunas cosas que son absolutamente injustas. En algunas familias, el depredador no es el esposo o la esposa, sino los hijos. La verdad es que el hijo o la hija no puede autocontrolarse. Como los padres no saben arreglar el problema, lo que les dije antes, deciden desechar el asunto diciendo que el abuso era realmente amor. Y no es así. Cuando vemos que el hermanito mayor le está pegando a la niña o viceversa, y los padres por no enfrentar las cosas correctamente y traer disciplina, están permitiendo un abuso desde pequeños donde no está correcto. ¿Y quién se vuelve depredador? Puede ser un niño de 7, 8 años. Que está controlando una familia completa, porque los padres no saben pararse y darle una instrucción correcta, porque no tienen, muchas veces porque no se tiene la instrucción divina y no conocemos los principios de Dios. Pero cuando nosotros conocemos los principios de Dios y los aplicamos en nuestras vidas, no nos sucede esto. Esto todo es lo que puede suceder, pero sin conocer a Dios y sin conocer lo que Dios quiere, vamos a ser victimizados. Porque no sabemos dónde parar y decir, un momento, aquí no se puede. Seguimos, voy a terminar hoy. Los padres tienen una estructura mental de víctima, muchísimos padres, yo soy consejera, ustedes no se imaginan las cosas que he oído, que los padres hoy en día, los padres sienten miedo de los hijos porque les pegan. Estoy hablando de cosas, y es grandísimo, uno no lo puede creer. Eso sucede, los padres no saben qué hacer porque tienen miedo. No le puedo decir a mi hijo que no haga esto porque me va a pegar. 25, 30 años. Porque no les enseñaron desde chiquito a que respetaran a la autoridad que son los padres, lo menos que podemos hacer. Perdónenme que sea un poquito fuerte en eso, pero tenemos que cambiar. Nosotros no podemos seguir en la misma forma. Para eso Dios nos está capacitando, para ser dadores de vida y mostrar un mundo diferente en el medio en que nos desenvolvemos. También puede suceder, algunas víctimas permanecen en una situación de explotación laboral, hasta el extremo que el jefe no cumple con los requisitos mínimos de la ley. Las Escrituras enseñan que el empleador debe de pagar a tiempo un sueldo justo. Eso lo vemos muchísimo, como la gente puede realmente abusar en esta área. Usualmente las víctimas se quedan en una situación abusiva porque piensan que no pueden encontrar otro trabajo o que no pueden vivir sin un trabajo. Y como no pueden enfrentar esas verdades de sí mismos, actúan como víctimas y desarrollan una explicación del por qué son justas las cosas que son totalmente injustas. Por miedo se pueden quedar en una situación que completamente es injusta y que el diablo los tiene ahí encerrados para que no sigan más adelante y puedan realmente encontrar lo que Dios les tiene para ellos. Por miedo pueden quedarse en un lugar y no seguir adelante por puro miedo. ¿Por qué? Porque piensan que el trabajo o el jefe es el proveedor. ¿Y quién es nuestro proveedor? Es Dios. ¿Quién es nuestro sanador? Cuando nosotros la perspectiva mental cambia, todo va a cambiar en nosotros y no vamos a seguir siendo víctimas en tantas áreas que tenemos. Hay depredadores en los círculos religiosos también. Las víctimas permanecen bajo el abuso espiritual porque piensan, oigan esto, que esa sumisión es buena y que Dios está trabajando con su carácter a través de lo que sufren en la iglesia. Aquí Arthur da un ejemplo que dice que hay personas que dicen que yo me voy a quedar en este trabajo porque le estoy siendo testigo. No, estoy diciendo mal. Porque quiero ganarme
a mi jefe para el Señor. Pero si el jefe tiene un espíritu depredador, ningún espíritu diabólico se va a ganar para el Señor. ¿Sí me entiendes? Hay que diferenciar cuándo es el espíritu, cuándo es la persona. Y si el Señor nos está mandando, porque en nombre de que Dios está trabajando con nuestro carácter, podemos estar en una situación completamente de abuso. Es cierto que Dios nos llama a veces a distintos tipos de sufrimiento para nuestro bien. Pero la mayoría de los casos, el individuo que permanece en una iglesia abusiva es una víctima que ha ideado una explicación teológica del por qué son justas las cosas que son injustas. ¡Wow! La ilustración más triste es la víctima abusada sexualmente de manera continua, porque creen que van a ser más amadas o apreciadas y quizás mimadas públicamente para disimular lo que ocurre en la oscuridad. No interesa que tanto la persona crea que esto es justo, la verdad es que es malo y que es injusto. Esta es una estructura mental que necesita ser cambiada. La persona que es abusada y permite que la vuelvan a abusar y sigue que la sigan abusando y después vienen y le ponen la manita y la contentan y vuelven y la abusan y vuelven y abuso, quiero decirle, no es abuso sexual, abuso emocional, abuso físico, porque la mayoría de veces que hablamos abuso piensa uno que es abuso sexual, pero el abuso emocional es deprimente, puede destruir a una persona realmente. Tenemos que diferenciar cuando Dios nos pone en situaciones de dolor y espera, y aquellas en donde hay una salida apropiada, aunque sea dolorosa. De todas formas vamos a tener dolor, pero si hay una salida apropiada, aunque sea dolorosa, es mejor tomar esa decisión que seguir toda la vida con el espíritu de víctima. Si es que Dios nos está diciendo, estás allí porque necesito hacer una obra en ti, eso es diferente. ¿Y cómo podemos distinguir todas estas cosas? Por la intimidad diaria que estamos desarrollando con el Señor. Yo les estoy dando información. Sus espíritus están recibiendo y están entendiendo. Para ponerlo en práctica, tienen que estar llenándose del Señor y buscando el discernimiento divino. Segundo, evidencia. Con la mente de la víctima es esperar lo peor. Hay personas que siempre que tú hablas con ellas es lo peor que pasa. Siempre ven lo negativo todo el tiempo. Después de haber sido traumatizadas las personas, muchas veces en el pasado, juntan todas esas experiencias y piensan que todo lo que pasó en el pasado va a seguir pasando en el futuro todo el tiempo y piensan solo lo negativo. Esa estructura mental tiene que ser cambiada para poder caminar en victoria. Una experiencia mala, por ejemplo, con un doctor, no quiere decir que todos los doctores son malos. Pero cuando empiezas a declarar mentiras, te alineas con el padre de las mentiras y te hace creerlo como una verdad. Les puedo contar las experiencias, pero quiero terminar, pero les tengo que contar en otro momento. La víctima, con o sin demonio, lo que necesita siempre es declarar la verdad. Si va a declarar siempre que todos los doctores son malos, les aseguro que todos los doctores que les va a llegar van a ser malos, porque se está alineando una mentira con el padre de las mentiras y va a suceder eso en la vida. Lo que tú declares con tu boca es lo que tú vas a recoger en el futuro. La verdad es que el cambio tiene que comenzar en la mente de la víctima antes que podamos ver grandes cambios alrededor suyo. No son demonitos. Son estructuras mentales que tienen que cambiar para que pueda haberse cambio en la vida de cada uno de nosotros. La resignación o la falta de esperanza no son frutos del Espíritu Santo. Cuando no hay esperanza, eso es qué buena evaluación. Cuando perdí la esperanza, quiere decir que hay otra persona que me está controlando, porque no es el fruto del Espíritu Santo. Porque con Cristo siempre hay esperanza. Con nuestro Señor siempre sabemos que hay un camino donde no hay camino. Que con Dios nada es imposible. Cuando perdemos la esperanza, be careful. Esa es una buena
forma de decir, aquí están dando algo mal, Señor. Es el resultado de una gran cantidad de dolor y son indicadores de una estructura mental que colabora con el espíritu de víctima. Hay personas, les había hablado de 2 casos, este es el tercero. Hay personas que por lo que han sufrido tanto en la vida, que hay una gran cantidad de dolor en su vida, tienen una estructura mental completamente destruida, pobre, sin esperanza, y colabora con el espíritu de víctima, que es diferente a tener un demonio, y pueden reaccionar como si fueran a atacar, pero es el fruto del dolor. Tenemos que tener discernimiento. ¿Cuándo es porque están heridas? ¿Cuándo es porque son rudos? ¿O cuándo es porque es el espíritu de víctima? ¿Me están entendiendo? El tercer cambio necesario en un espíritu de víctima, ya hablamos de 2. El primero, aceptar lo que era justo. Saber que es justo y no aceptar lo que es injusto como justo y no. El segundo, hablar la verdad. Y el tercero, aceptar su propia dignidad. El tercer cambio necesario en un espíritu de víctima es dejar de sentirse indigno. Oh my God. Una vez que la persona ha sido victimizada, muchas veces una vez que la persona haya sido victimizada muchas veces, decide que siempre será de esa manera y por lógico no se siente digna. Por lo tanto, desarrolla un estilo de vida que le impide recibir lo que tendría derecho a poseer o a pedir. Esto para algunas personas es muy difícil. Les digo una cosa, el Señor me ha llevado a mí muy lejos, pero yo caminé por muchos años con un espíritu de víctima terrible y no estoy donde voy a estar, pero sé que voy a llegar donde Él quiere que yo vaya. Pero es difícil para una persona recibir por el solo hecho de que Dios le quiere dar porque se siente indigna. Una de las facetas del espíritu de víctima. No pueden recibir. Nunca preguntan por qué piensan que es justo algo que es incorrecto. Perdón, voy a leer aquí. Por lo tanto, desarrollarán un estilo de vida que les impide recibir lo que tendrían derecho a poseer o a pedir. Hay personas que se conforman con cualquier cosa. Eso fue en otra área, el caso mío. Pero hay personas que se conforman con cualquier cosa porque no pueden exigir, porque el espíritu de víctima los tiene o las tiene totalmente destruidas y se contentan con cualquier cosa. Digamos, conseguir un esposo. Aunque las maltraten, las traten mal, las abusen, no las respeten, se meten con un hombre así porque entonces sienten que pueden tener algo mejor. No se sienten dignas o dignos y no esperan lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, lo mejor. Y se contentan con cualquier cosa. No me voy allí. Ahora, la perspectiva mental o la estructura mental en vez de los demonios. Los demonios ciertamente ponen a las personas a que tengan pensamientos negativos para aprovecharse de ellos. Cuidado con los pensamientos negativos que ustedes entretengan. Por muy difícil que sea el problema que ustedes estén pasando, los pensamientos negativos tienen que luchar y tienen que rechazarlos, porque estos pensamientos muchas veces es el enemigo que se los quiere poner para aprovecharse de nosotros, de todos. Los demonios de victimización pueden causar mucho daño antes de que estas formas de pensar hayan sido establecidas por repetición. Cuando una persona tiene un pensamiento negativo todo el tiempo y lo acepta y lo acepta y lo acepta, empieza a hacer daño. Se imaginan cosas que no son. Cuando no le sabemos poner freno al pensamiento, se destruye antes de que sean establecidas en su mente. Esas son las estructuras mentales que tienen que ser demolidas en cada uno de nosotros para poder vivir en victoria. Para permanecer libres de los demonios de víctima, se deben de reconocer, ya sean nuestras actitudes, en la forma como respondemos o en la forma como otras personas están respondiendo. Cambiar sus esquemas mentales de víctima.
¿Se acuerdan la escritura? Y la voy a leer, que se encuentra en Romanos 12:2, que siempre la hemos estado, pero la quiero leer esta noche, nuevamente, porque esa es la escritura que tenemos que poner en presente todo el tiempo. Gracias. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los pensamientos negativos, sus mentes tienen que ser transformadas para poder tener la perspectiva de Dios y no la perspectiva humana o la perspectiva del diablo. La estructura se formó por una serie de lecciones donde se escogió creer una mentira. Sí pudimos haber tenido un problema en la vida, pero en ese momento que tienes un problema, por ejemplo, si la persona fue abusada y se echa la culpa a la persona, en ese mismo momento ya creyó una mentira, porque si van a abusar a una niña de 4 o 5 años, ¿qué culpa tiene la niña? Pero la niña puede creer que fue su culpa, y si creyó eso, toda la vida va a estar pensando así. Al elegir creer una mentira, el diablo solo necesita poner una mentira en tu mente y ya destruyó tu vida, porque el patrón de tu vida va a ser tu forma de reaccionar y de responder, va a ser basado en una mentira. Y no vas a poder actuar como tienes que actuar. Hay que descubrir la mentira que estamos creyendo para ser transformada y para poderla pelear no es nada fácil, porque es un patrón que se ha puesto dentro de uno. Es vital que quien aspire por eso la persona no se sentirá cómoda con la verdad. ¿No se han dado cuenta ustedes que cuando ustedes empiezan a caminar en verdad, se siente asustado, le da pena porque era mejor decir una mentira porque se sentía más cómodo? Cuando la persona empieza a caminar en verdad, cuando está acostumbrado a decir mentiras, no es nada fácil. Dice, por eso la persona no se sentirá cómoda con la verdad aún después de la liberación. Es vital que quien aspire a ser libre, como un acto de su voluntad, haga la elección de caminar en la verdad, aun cuando ésta no se sienta bien. Cuando hay que decir una verdad, muchas veces no nos vamos a sentir bien, pero tenemos que hacerlo para poder caminar en dominio. Esta elección deliberada de dejar la comodidad, enfrentar el dolor y abrazar la verdad, trae sanidad progresiva a la persona con el espíritu de víctima en su camino hacia el dominio. Quiero repetir esto. Es algo que elegimos hacer. Tenemos que dejar la comodidad, lo que es fácil. Porque es más fácil, si tú te portaste mal conmigo, es más fácil no decirte nada que hacerte caer en cuenta con amor. Es más fácil irme del lado tuyo y empezar a hablar por detrás de ti, lo mal que te pusiste, en vez de tratar de ser dadora de vida, cambiar juntos y ser mejores. Es más fácil, ¿no es verdad? Hay que enfrentar un dolor, hay que dejar la comodidad, hay que abrazar la verdad, pero eso va a traer sanidad progresiva a la víctima en su camino hacia el dominio. Entonces, le doy gracias a Dios en este momento porque hay 3 áreas donde tenemos que trabajar. Que el Señor, hablo a la vida de ustedes, que el Señor les dé el discernimiento para cuando están aceptando las cosas que son injustas como justas y puedan verlo y empiecen y quieran cambiar para empezar a establecer la autoridad necesaria en sus vidas para poder caminar en dominio. Segundo, declaro sobre sus vidas que sabrán la verdad tan clara que se pararán por la verdad aun cuando sea dolorosa. Y tercero, a aceptar que son dignos porque fueron comprados con la sangre de Cristo. Que ustedes están llamados a recibir lo mejor, la vida en abundancia, que no tienen que vivir una vida de pobre ni de mendigo, sino que en todas las áreas de su vida pueden vivir con excelencia. Dios los bendiga.